Hay cosas que en la vida de los hijos son imposibles de alcanzar. Pero si nosotros le enseñamos a nuestros hijos que lo que nosotros hicimos, ellos lo pueden hacer, pero esta vez les enseñamos en el amor, les enseñamos en guardar la palabra, les enseñamos, vamos a tener un hogar feliz, un hogar donde nuestros hijos respetan el orden, respetan al padre, respetan el hogar. Cuando tus hijos vean, cuando tus hijos aprendan, tus hijos se van a mover como tú y van a hacer cosas más grandes todavía. Van a lograr cosas que tú no lograste. Vamos al libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18. El último capítulo de Mateo y casi uno de los últimos versículos también, ¿sí? Cuando Jesús va a enviar a la gran comisión, y antes de enviarlos a la gran comisión, nosotros leemos en el pasaje que vamos a leer, leemos lo que nosotros tenemos que identificar y tenemos que aprender a divisar lo que es para nosotros. Mire lo que Jesús le dice a los suyos y por ende es para nosotros también. Entonces, Mateo 28, 18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Qué le dice Jesús y a quién se lo dice? Le dice: he recibido la herencia. Porque ¿quién es el único que puede dar autoridad? El Padre, Yahweh, Dios. Entonces él dice: he recibido la herencia, pero lo dice así: he recibido toda autoridad y se me ha dado autoridad en los cielos y en la tierra. Qué extraordinario eso. Qué bueno que Papá Dios, después de ver el sufrimiento de Jesús, ver todo lo que él padeció, ver cómo lo golpearon, cómo lo humillaron, cómo hicieron de él escarnio. Asimismo, él no abrió nunca su boca para condenar. Él nunca abrió su boca para algo que Dios Padre nunca lo había mandado. Cuando nosotros no tenemos bien en claro algunas cosas como esas, empezamos a equivocarnos. Y empezamos a tambalear. Y cometemos errores. O el padre o el hijo comete muchos errores. Digo padre o digo hijo, porque la serie de la que les vengo hablando es de la herencia, de paternidad, de autoridad. Y usted tiene que entender a divisar o comprender cómo divisar lo que Jesús dejó tan claro. Si yo no lo leo, si yo no lo investigo, bueno, al menos en la iglesia, en este tiempo que van a hablar de esto, tengo que prestar mucha atención. Entonces, para poder entender, Jesús ya resucitado, Jesús ya en gloria,
se reúne con sus discípulos antes de enviarlo. Por eso Jesús deja bien en claro y dice: toda autoridad. ¿Cómo es que dice? Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Sabe qué significa toda autoridad? O la palabra todo, que no hay restricción, que fue todo. Todo lo que había en autoridad, porque Él dice: se me ha dado toda autoridad. Todo lo que había se me dio en el cielo y también en la tierra. ¿Por qué hago tanta énfasis en esto? Hago énfasis en esto porque Jesús siempre reconoció al Padre, siempre reconoció la paternidad. Aún estando en la cruz, Él dijo: Padre, en ti dejo o pongo en tus manos mi espíritu. Aún en el momento más difícil que estaba afrontando, estaba reconociendo al Padre. Cuando nosotros vemos a Jesús haciendo esto, nosotros, si seguimos los pasos como padres o como hijos de cómo Él actuó, entonces vamos a recibir herencia. Yo creo que muchos de ustedes, tal vez algunos de ustedes, tienen un pasar económico estable o un pasar económico que va creciendo. Algunos de ustedes tienen un pasar económico complicado, problemas con tantas cosas que han venido sobrellevando, y ustedes quieren salir de la situación que viven. Se ponen tal vez mal por cómo actúa su esposo o cómo actúan los hijos, pero todas estas cosas que está sucediendo en ustedes o en su entorno, tienen que empezar a reconocer. Cuando yo identifico y empiezo a reconocer, la historia comienza a cambiar. Jesús caminaba y decía: yo no hago nada que el Padre no me diga. Jesús hablaba con los fariseos y les decía: ustedes saben que el Padre me ha enviado, pero no lo quieren reconocer. O sea, siempre poniendo ¿a qué? Al Padre, la autoridad máxima. Jesús recibe la herencia del Padre. Y quiero mostrarles, cuando nosotros identificamos la herencia, tenemos que identificar la paternidad. Si no identifico la paternidad, no va a haber herencia. Y quiero que usted entienda, porque a veces cuando yo estoy hablando de herencia, hablo de dos tipos de herencia. Estoy hablando de la herencia espiritual, autoridad espiritual. Cuando usted identifica esa herencia, cuando usted reconoce al Padre, cuando usted reconoce quién es su Padre y empieza a identificar el orden de cómo Papá Dios baja su bendición y no la interrumpe usted y no la corta y no pasa por encima, entonces usted va a ser grandemente bendecido espiritualmente. En el mundo espiritual, las batallas se ganan en el mundo espiritual. Le aviso,
quiero que sepa que Jesús ganó la gran batalla en el mundo espiritual. Si usted tiene problemas económicos, si alguien le dijo, tenés que trabajar 20 horas, le digo, la batalla que usted tiene que ganar es espiritual primeramente. ¿Oyó? Primeramente espiritual. ¿Cómo es eso? Yo tengo que ganar la batalla entendiendo, yo tengo que ganar la batalla recibiendo, yo tengo que ganar la batalla identificando. Cuando usted identifica el orden, se mete al mundo espiritual y en el mundo espiritual empieza a declarar, Padre, tú eres grande, eres extraordinario. Sé que en mi casa debo tanto de alquiler, renta, debo tanto de luz. Señor, ayúdame. Pero lo está pidiendo en el mundo espiritual. Cuando usted sale del mundo espiritual, usted ha activado en el mundo espiritual y se activa en el mundo literal. ¿Cómo explicarlo? Ora, cree, confía, tiene 100% confianza, se levanta en autoridad y cuando ve literalmente va a ver a su hijo sano. Si usted va al médico y en el médico le dicen, mira, no encontramos la vuelta a la situación, mira, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, usted entiende que tiene que ir a pelear su batalla ¿a dónde? Al mundo espiritual. Y en el mundo espiritual usted va a activar la sanidad. En el mundo espiritual usted va a arrebatar. ¿Por qué? Porque hay una herencia entregada por el Padre, oiga, por el Padre, por medio de Jesús. ¿Vieron que Jesús dijo, nadie llega al Padre si no es por mí? ¿Qué significa eso? Yo no sé si recuerdan ustedes que en una ocasión estaba Lázaro el pobre y Lázaro el rico. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Y dice que se gritaban, Lázaro! ¿Verdad? ¿No lo leyeron así? Se gritaban y dice que se oían, pero uno estaba ¿qué? En el Hades y el otro estaba ¿qué? En el paraíso. Se veían. Entonces, ¿qué es lo que dice ese relato? Envíalo. Y le dice, es que hay un gran abismo que nos divide, que nos separa, pero es un gran abismo, es imposible de ir a ti. Si lo leyeron se deben acordar. Yo quiero que usted sepa esto. Nosotros tenemos un gran abismo entre el mundo espiritual y el mundo literal. Un gran abismo, justo en el medio. Pero hay un puente que fue puesto, un puente. Y ese puente fue para que nosotros pudiéramos, pudiéramos ir del mundo literal al mundo espiritual, ir y venir las veces que querramos. Ese puente es Jesús. Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Nadie puede entrar a la herencia. Nadie puede ir y decir, Padre, necesito esto otro, si no es pasando, ¿por qué? Por el puente, porque hay un abismo. Quiero que usted sepa eso. Porque si usted no puede identificar lo que el Padre hizo por nosotros y cómo puso el orden, entonces jamás usted va a recibir la herencia, la promesa. ¿La promesa de qué? De que tu casa va a ser bendecida. La promesa de que tu ministerio va a ser bendecido. La promesa de que en tu matrimonio va a ser bendecido. La promesa de que tus hijos van a ser una eminencia. La promesa. Nunca la vas a lograr cuando entiendes Padre, Hijo.
y el Espíritu que se está manifestando, ¿está usted entendiendo el orden? Ahora, quiero que nosotros sigamos identificando, pero también entendiendo que así como nosotros decimos, bienaventurados somos cuando venimos a la iglesia, allí hay un decreto de bendición, ¿verdad? ¿Cuánto lo han leído? Bienaventurado, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hay un decreto de bendición, pero también hay un orden de bendición. Él dice que el Padre envía la bendición ¿a quién? A la cabeza del sacerdote. Dice, y envía a Jehová bendición, y habla de la bendición que baja sobre la cabeza del sacerdote, sobre la cabeza de Aarón, que habla de él, el sacerdote, y que va bajando sobre la barba, la vestidura, y dice que se va moviendo, se va bajando, y habla que así como el rocío va bajando, como el rocío de Hermón que va bajando, así es la bendición. Pero hay un orden. Hay un orden. Si yo creo que quedarme en mi casa Dios me va a bendecir, yo le digo que no. Si yo creo que yo puedo orar y Dios me va a escuchar, te va a escuchar si estás en el orden. Si rompes el orden o alguien te ayuda a creer que puedes no venir a la iglesia, que puedes de pronto decir, no vengo, yo me manejo así. No, papá Dios no se maneja así. Jesús nunca se manejó así. Para que el cielo se abra para mí, para que el cielo se abra y que yo sea bendecido, yo debo reconocer el orden. Hay un orden. Si hay alguien en tu vida que te está haciendo romper el orden, trata de alejarte de él cuanto antes, porque te va a destruir. Si tienes hijos, amas a tus hijos, a tu esposa, esposo, amas lo que Dios te ha dado, y hay alguien que está haciendo que te salga de ese orden, aléjate urgente. Lea conmigo en el libro de San Mateo para entender la herencia. Libro de San Mateo 16:13, que dice de esta manera. Espero que lo tenga porque está ahí en el mismo libro que estamos leyendo. San Mateo 16:13. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? O sea, él estaba preguntando de él. ¿Qué dice la gente de mí? Entonces le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Y Jesús les pregunta a ellos: ¿quién dicen ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Y mire la respuesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó de esta manera Pedro. Wow. ¿Qué está reconociendo? Primero, tenemos que aprender a identificar el orden. Tenemos que aprender a identificar para que la bendición no se escape. Si yo pretendo salir del caos, si yo pretendo salir del pozo, si yo pretendo salir en la situación,
matrimonial, familiar, si yo pretendo salir de esas cosas, debo empezar a identificar como los discípulos identificaron. Si usted aprende a identificar como ellos lo hicieron, cuando usted esté en esta casa, en este lugar, usted va a identificar lo que Dios le ha puesto para que le ministre. Tiene que identificar. Entonces Jesús los escuchó. Entonces Jesús quería saber de ellos, porque Jesús sabía que el resto no había identificado quién realmente era Él. Pero los discípulos de Jesús sí identificaron. Comenzaron a identificar y dijeron: tú eres el Hijo del Dios viviente. Nosotros reconocemos que el Padre te ha enviado, que el Padre te ha enviado a ti. Nosotros tenemos que saber que el Padre también a nosotros nos ha enviado con un propósito. Yo sé que aquí hay padres que a veces están renegando de la esposa que tengo, renegando de los hijos que tengo, renegando del trabajo que tengo, renegando del barrio que me toca vivir, renegando de toda cuestión. Pero está renegando de la voluntad de Dios. Cuando alguien reniega de la voluntad de Dios, se le hará difícil aceptar, primero, al Padre. Segundo, visiblemente lo que Dios ha puesto delante de nosotros. ¿Quién es visiblemente? El padre de esta casa. Tiene que haber un padre de esta casa. Jesús le preguntó a los discípulos: ¿quién dicen que soy yo? Profeta, Juan, Elías, Jeremías. ¿Y ustedes? No, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el que tiene la autoridad. Tú tienes la autoridad. Tú eres el heredero. En nuestro hogar, no podremos nosotros pretender que nuestros hijos comprendan quién es la autoridad, y nosotros nunca jamás vamos a lograr que nuestros hijos identifiquen, porque nosotros no lo hemos hecho aún. Cuando nosotros no identificamos, cuando nosotros no comprendemos, nuestros hijos no lo van a entender tampoco. Tú eres el Hijo de Dios. Cuando usted reconozca como padre a Dios, entonces esa herencia vendrá a usted. La autoridad como padre, la autoridad como orden de Dios, la autoridad como enviado de Dios. Mire lo que Jesús sigue diciéndole a los discípulos. En el mismo libro de Mateo 16:18. Dichoso tú, Simón. Primero quiero que se acuerde de esto. Cuando tú identificas quién es el que Dios ha puesto delante de ti, cuando tú identificas, va a suceder esto. Si tú no identificas, nunca va a suceder esto en tu vida. Por más que tú intentes lo que sea, nunca. En esta iglesia, en otra iglesia. Hay veces que los hijos dicen: me voy de esta casa, me voy a otro lugar. Y siempre van a tener los mismos problemas hasta que reconozcan la autoridad. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás,
le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre, que está ¿dónde? En el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro. Mire cómo empieza a identificar y a trabajar en la misión que Dios haría luego. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado ¿en dónde? En los cielos. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Diga conmigo: autoridad, herencia que viene de Dios por reconocer la autoridad. Le hice leer a ustedes el libro de Mateo 28:18, que Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada ¿a dónde? En los cielos y en la tierra. Y este pasaje que yo les estoy compartiendo ahora habla de Jesús enseñándoles a ellos antes de desatar, porque en el capítulo 28 allí viene la herencia que él había conquistado y se las entrega, los comisiona y los envía con una misión. Si nosotros identificamos lo que Jesús hizo, si nosotros identificamos cómo Jesús edificó y trabajó sobre sus discípulos, entonces nuestra misión como padre, nuestra misión en la familia va a ser efectiva. Vamos a ver a nuestros hijos dónde tienen que dirigirse, porque los estamos orientando con la promesa, con la bendición, con la herencia. Hay hijos que no tienen bien en claro cómo seguir. Llega a la juventud o llega a la adolescencia y los niños entran en depresión porque ellos no saben qué van a hacer. No hay un padre, una madre que ha guardado el orden que Dios estableció para con la herencia que es la presencia de Dios, la herencia, la autoridad que Dios nos ha dado, de poder impartírsela a sus hijos. Por eso vemos a veces cómo reniegan algunos miembros en algunas iglesias, reniegan del pastor que tienen, reniegan del líder, reniegan. Están renegando de la voluntad de Dios. Están renegando del deseo de Dios. Por eso también esto se transfiere al hogar. ¿Reniegan de qué? Del padre que tengo. Si vos no hubieras sido mi papá, ¿para qué me hiciste que naciera? Reniegan. Pero para poder sanar a nuestros niños, para poder sanar a la iglesia, porque estoy hablando en dos direcciones, estoy hablando a la iglesia y estoy hablando también en el núcleo familiar. Para poder sanar, primero tiene que empezar conmigo la cosa. Conmigo. ¿Tengo padre? Reconozco lo que Jesús hizo. Esa herencia que Jesús habla, ¿a quiénes se la dejó? Se la dejó a sus discípulos, y sus discípulos fueron transfiriéndola a la iglesia. Eso significa que hay una herencia para mí, y si yo logro obtener esa herencia, voy a ir a mi hogar y se la voy a transferir
a mis hijos. Ahora, ¿cómo yo me muestro delante de mis hijos? ¿Ellos tienen confianza en mí? ¿Yo he estado trabajando para que eso suceda? ¿O siempre han visto en mí una actitud deshonrosa? Si yo no he honrado a mi padre, si yo no he honrado lo que la palabra dice, entonces ellos ya aprendieron cómo tienen que actuar. Jesús en todo momento les enseñó a sus discípulos que vienen a ser sus hijos espirituales. En todo momento les mostraba el respeto hacia el Padre. En todo momento: no hago nada sin que el Padre me diga, no hago nada que el Padre no esté de acuerdo. Todo un orden. Hay personas que dicen que guardan el orden, pero el orden a veces llega de acá a acá, 5 centímetros, es lo que suena, lo que dijo. Yo guardo el orden, 5 centímetros y se corta, sale de la boca nada más. Pero Dios espera de nosotros otra cosa. Dios espera que cuando lleguemos a nuestro hogar empecemos a trabajar con nuestros hijos, porque Jesús nos enseñó. Él le dijo a Pedro: yo, porque veo lo que el Padre te ha revelado. ¿Qué te ha revelado el Padre? Te ha revelado quién soy. Y yo te digo quién eres. Tú vas a ser la piedra principal donde la iglesia global se va a establecer. Qué interesante, ¿verdad? Y la iglesia nació y la iglesia se multiplicó. Cuando nuestros hijos vean en nosotros que nosotros le inspiramos confianza, nuestros hijos van a salir adelante. No importa lo que sea. Nuestros hijos se inspirarán en nosotros. A mí Jesús me inspira. Y las palabras del Padre me inspiran mucho más. Yo creo que muchos escucharon ese testimonio o ese relato. ¿Cuántos lo escucharon? ¿Verdad? Muchos de ustedes. Bueno, esto me toca un poquito a mí, hablándole a mi esposa yo y diciéndole, bueno, en su primer vuelo, le digo, tienes que tener paz, tranquila, que esto no pasa nada, esto no se cae. Y de pronto, viajando de Bogotá, de Colombia hacia Perú, el avión empezó a temblar. Y se empezaron a abrir como en las películas, para guardar las valijas de mano, se empezaron a abrir. Y yo vi que algunos gritaban y que... El hecho es que el avión en un momento empezó como en picada. Yo lo agarré fuerte a ella y cerré mis ojos, confiando en el Señor. Pero fue un momento que jamás nos vamos a olvidar. Nos transpiramos de todo lo que usted se imagine, de todo. Creo que el que viajó en un avión comprende lo que hablo yo. Estaba un niño sentado jugando y el avión empezó a temblar, la famosa turbulencia. El señor que viajaba al lado del niño estaba sorprendido primero porque un niño viajaba solo. Y el niño jugaba y el avión empezó a temblar, empezaron a bajarse lo que son
los compartimentos y a bajar la mascarilla para el oxígeno, y no aguantó más, porque él estaba tranquilo, jugaba. Y entonces le dijo: oye, ¿cómo es que está viajando solo? Y el niño lo mira: oye, pero no tiene miedo, el avión se va a caer. Y entonces el niño le dijo dos palabras: yo no tengo miedo, porque el que maneja el avión es mi papá. Mire si confía o no. ¿Cuántos de nosotros podemos tener la suficiente confianza, aunque otros que están con nosotros y que están viendo que el mundo donde nos movemos, donde nos estamos moviendo, en el trabajo, en el matrimonio, en lo que sea, se está desarmando? Yo creo que vas a ver algunos que confían en papá Dios, que todo se está desarmando, y lo mira y dice: oye, pero qué paz que tenés, parece que como que no te importa, que a nosotros nos importa. Claro que sí. Pero ¿y por qué esa actitud? Es que confío en papá Dios. La confianza que nosotros tengamos en medio de toda circunstancia, la confianza de que cuando papá Dios me diga: camina sobre las aguas. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Va? ¿Quiere que lo leamos? Oh, qué lindo, qué lindo. En el libro de San Mateo, capítulo 14, verso 22. Vamos para allá, estamos ahí en el mismo libro. 14, y veamos esto, 22, ¿sí? Dice así: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y que se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra. A ver, aquí viene lo interesante: zarandeada por las olas, porque el viento le era ¿qué? Contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre las aguas, quedaron ¿qué? Aterrorizados. En otra Biblia dice atónitos. ¡Es un fantasma! Gritaban de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Qué lindo es cuando estamos en un problema y parece que nos vamos a hundir, parece que la cuestión es grave. Escuchamos una voz que nos dice: cálmate, porque yo estoy cerca de ti. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, qué hermoso. Es tener ¿qué? Confianza, que Él está cerca. No importa lo que sea, es tener confianza. Recuerden esto, papá, a los papás, cabezas de hogar, que son los que tienen que transferir la herencia. Nuestros hijos ven cómo actúan. Cada hijo ve cómo actuamos. Si hay una deuda grande, ellos quieren ver cómo vamos a resolver, porque quieren aprender de nosotros. Si hay una enfermedad, ellos quieren ver cómo vamos a actuar, porque es necesario. ¿Sabe una cosa? Cuando estamos pasando esa dificultad, allí nosotros le estamos dando la herencia de cómo actuar.
la herencia de cómo actuar. Y cuando ellos se identifican, no dudan. Cuando ellos ven la presencia de Dios en ustedes, no dudan. Los discípulos que caminaban y que se movían con Jesús, ellos sabían muy bien que era Él, el Hijo de Dios. Yo no sé si tú has identificado quién camina contigo. No importa en dónde vos camines, cómo te estás allí en tu trabajo. Cuando digo no importa cómo camine, no quiere decir que usted camine torcido, no. Me estoy refiriendo en circunstancia. Me levanto a las 6 de la mañana, nadie está conmigo. Me levanto a las 4 de la mañana, nadie está conmigo. Me tengo que viajar, nadie está conmigo. Ahí está Dios contigo. Ahí está la presencia de Dios. Ahí están las promesas de Dios contigo. Y tus hijos quieren ver. Yo sé que ustedes quieren ver de mí cómo actúo ante adversidades, cómo reacciono. Porque ustedes tienen que aprender del pastor. Porque si no, ¿cómo vamos a movernos? Entonces, lo extraordinario de este relato que estamos leyendo en el libro de San Mateo 14, 22 en adelante, a mí me gusta esto. El 28 dice así, 14, 28. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre las aguas. ¿Vieron que Jesús les enseñaba? No hago nada que el Padre no me diga que debo hacer. Mire si no aprendió y ya tenía la herencia. ¿Qué le está diciendo? Envía por mí. O sea, dame la orden que camine por ahí. ¿Y qué le dice Jesús? Ven. Eso es lo que le dice. Jesús simplemente le dice ¿qué? Ven. Y dice que Jesús seguía caminando hacia ellos y Pedro empezó a caminar hacia Jesús. No quiero leer la otra parte que después él empieza a mirar la olas. No, sino que quiero tomar el punto de referencia. Primero, que él reconoce quién era Jesús. Y también en el aprendizaje no se sale del orden. Y él dice, si eres tú, da la orden de que yo vaya hacia ti. Ven. Caminó sobre las aguas por la orden. Eso significa que nosotros tenemos la herencia. Nosotros cada cosa que vivamos espiritualmente, creyendo en el Padre, creyendo en el Hijo de Dios, esa herencia de lo que recibimos se la vamos a transferir a aquellos que están en nuestro entorno, nuestros hijos. Como padre, nuestros hijos tienen que tener confianza de nosotros. Como padre, yo debo darle esa confianza. Yo debo impartirle esa herencia. Si yo no he aprendido a confiar en Dios, mis hijos tampoco aprenderán a confiar en Dios. Si yo no he aprendido a resolver las cosas como Jesús enseñó a sus discípulos a resolver las cosas, entonces mis hijos tampoco van a poder resolver las situaciones. Herencia. Confianza como hijo. Jesús oraba y tenía 100% de certeza que lo que él decía o pedía, eso sería. Él decía, levántate, y se levantaba. ¿Por qué? Porque sabía que la autoridad que venía del Padre estaba sobre él. Eso significa confianza, éxito.
exitoso. Cuando tus hijos vean, cuando tus hijos aprendan, tus hijos se van a mover como tú y van a hacer cosas más grandes todavía. Van a lograr cosas que tú no lograste. Tus hijos esperan de ti, papá. Esperan la herencia. Y oye, como el título de este mensaje es cielos abiertos por, ¿cómo es? Honra. Si tú no honras los principios, nunca se abrirán los cielos para ti. Nunca. Entonces, si nosotros testificamos de las sanidades de Jesús, de cómo caminó Jesús, de cómo hizo Jesús las cosas, y nosotros la aplicamos en nuestra vida, nuestros hijos van a ser herederos de la enseñanza de Jesús, herederos de la promesa del Padre. Vaya conmigo rápido al libro de San Juan 17:20. 17:20. Libro de San Juan, capítulo 17, versículo 20. Esta sí que es una hermosa herencia de Papá Dios. Jesús ora, y mire cómo ora. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. ¿Estaba orando Jesús? ¿Por quién? Por los discípulos. ¿Está aquí? Míreme por favor. Míreme. Jesús estaba orando por usted. Él estaba orando por mí. Qué felicidad que tengo. Si alguna vez usted se preguntó, ¿Jesús habrá orado por mí? Digo yo mi nombre por decir, no sé, ¿habrá orado por mí, Fabián? Sí. Este es un pasaje que lo afirma. Así que si usted se preguntó alguna vez, ¿Él oró por mí? Sí. Lo afirma la palabra. Lo leemos de nuevo. No ruego solo por ellos, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y ellos en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean que uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Y esto reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres. Y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Wow. Nosotros tenemos que
mentorear a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que tener confianza en toda palabra que sale de nuestros labios. Pero nosotros tenemos que primero conocer quién era Jesús realmente y de qué herencia Él habló y de qué cosas Él nos autorizó a hacer. Si usted no abusa de sus hijos, cuando hablo de abuso, maltrato físico, a veces son golpes diciéndole torpe, no servís para nada, abusando a veces de su físico, para lo único que serví, para llevar bolsas. Jesús nunca habló así, porque el Padre nunca le habló así a Él. Cuando nosotros leemos todo lo que Jesús dice, en ningún momento Él muestra un Padre de esa magnitud. Si nosotros aprendemos de Jesús quién es el Padre, entonces nosotros vamos a ser sanos. Ahora, si yo me quedo con la enseñanza que me dio mi padre, que no tenía a Cristo en su corazón, entonces yo haré que mis hijos siempre estén en el mundo literal y jamás crucen el puente, y vayan al mundo espiritual. Hay ocasiones que hablo con personas que sus padres les han defraudado y que han tenido palabras de altercado, y les he hablado por el Espíritu y les he dado un consejo por el Espíritu. Algunos lo toman, pero otros siguen esa situación que vivieron y luego son arrastrados a la falta de perdón, son arrastrados al caos. Algunos aprendieron que sus padres no sabían perdonar y ellos no perdonan. Todos cometemos errores y el Padre promete perdón para aquel que lo pide y que está dispuesto a caminar como Él dice, para que no nos equivoquemos. Pero hay padres que son duros, y de la dureza y de la torpeza con que sus padres se manejaron, también ellos se manejan. Dios espera que esta casa comprenda quién es Él. Dios espera que aprendamos de Jesús, y Él espera que nosotros apliquemos lo que Jesús le enseñó a aplicar a sus discípulos. Si eres tú, da la orden de que yo camine por donde tú caminas. Nuestros hijos quieren caminar en sobrenaturalidad. Nuestros hijos quieren caminar en cosas extraordinarias. Quieren lograr cosas extraordinarias. Ellos van a hacer cosas mayores. Pero cuando ellos te veían a ti andar en la bicicleta y ellos podían de a poquito dar unos pasos caminando de a poquito, veían el andar en bicicleta un imposible. Pero un día crecieron y aprendieron de ti lo imposible. Hay cosas que en la vida de los hijos son imposibles de alcanzar. Pero si nosotros le enseñamos a nuestros hijos que lo que nosotros hicimos, ellos lo pueden hacer, pero esta vez les enseñamos en el amor, les enseñamos en guardar la palabra, les enseñamos, vamos a tener un hogar feliz, un hogar donde nuestros hijos respetan el orden,
respetan al padre, respetan el hogar. Por eso dije que primero la sanidad tiene que venir a nosotros. Hay padres que son tan duros con las palabras que los hijos no ven la hora de que crezcan para poder irse. ¿Queremos eso de nuestros hijos? Yo sé que hay veces, hay padres que dicen, este pichón que ya se te creció, se anidó abajo de tu ala y no se quiere ir. Ustedes deben aprender historia judía. Los hijos son enviados por los padres a estudiar. Y cuando se reciben, vuelven al seno de la familia a ministrar la herencia del padre. Estudian historia judía. Algunos dicen, quiero que este estudie, se reciba y se tome el palo, como dicen, se tome el buque. Porque está viendo al hijo como una carga. Nuestros hijos no son una carga, nuestros hijos son una herencia de Dios, son un regalo de Dios. Yo disfruto de mis hijos. Yo disfruto de mis hijos. Y quiero que ellos sean ministradores de la presencia de Dios. No todos son iguales. Uno puede ser ¿qué? Manso, el otro puede ser ¿qué? Medio chispita, el otro puede ser muy amable. No todos son iguales los hijos, pero tenemos que anhelar que ellos ministren la presencia de Dios, que es la herencia. ¿Tienes cuántos hijos tiene? Piensa en ellos. Piensa. ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Estamos reconociendo el orden de Dios? Hay que reconocer. Si tú no reconoces el orden de Dios, ¿cómo tus hijos te van a reconocer a ti? ¿Cómo te van a guardar respeto? Entonces ellos dicen, mire, ¿ve este villa? Este es el orden en mi casa. No. Jesús no le decía a los demonios, ¿ven este villa? Esta es la autoridad del reino de los cielos. Jesús le decía, salgan de ese cuerpo, y salían de ese cuerpo. Eso era autoridad. Le decía a la enfermedad, sal de su cuerpo, y le decía, levántate, y se levantaba. Eso era autoridad. Nuestros hijos tienen que entender que en el mundo literal, lo tangible, literal es lo que se toca, ¿sí? Hay un orden, pero hay cosas que no se pueden alcanzar. Pero entonces enseñémosles a nuestros hijos a cruzar el puente. ¿Cuántos quieren enseñar a cruzar el puente? ¿Verdad? Yo quiero enseñarles. Yo considero que no solo tengo hijos de fruto del amor, sino que tengo hijos espirituales. Y cuando hablo así, quiero que usted entienda que me estoy refiriendo a ustedes también. Yo quiero enseñarles a que crucen ¿qué? El puente. Y vayan al mundo espiritual. Y ahí en el mundo espiritual vean las maravillas de Dios, vean la gloria de Dios, vean la confianza de Dios. Se puede. Mire para allá, literal. Se puede. Yo voy a poder, Señor. Dame la orden que yo pueda y lo logre. Señor, dame yo sé que voy a ir para allá y cuando llegue allá voy a estar sano. ¿Se acuerdan el centurión? Da la orden. Da la orden. Da la orden. Señor, y se cruza, y llega, y sucede la sanidad, y crece espiritualmente. Y entonces dice, voy a ir de nuevo al mundo espiritual. Y está ahí y dice, Señor, mis padres nunca tuvieron casa, mis padres jamás tuvieron casa, pero yo confío en que tú me vas a dar, Señor, mi casa propia. Y sale de ahí y se le da en el mundo literal la oportunidad. Y viene una temporada extraordinaria y viene la casa. Y él creció espiritualmente y va y viene. Y llega y se otorga y vuelve. Nuestros hijos tienen que aprender ese camino de ir al mundo espiritual y regresar. Nuestro puente
es Jesús. Y Él dijo: nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces enseñémosle a nuestros hijos, hagámosle comprender a nuestros hijos que nosotros somos el ejemplo. Yo confío, papá confía. Tenemos problemas, ¿cómo vamos a hacer? Papá confía en Dios, no sé cómo, pero el dinero va a venir. Papá confía en Dios, papá Dios nos va a ayudar y vamos a poder comprar esto. Dios. Si no enseñamos a nuestros hijos como Jesús enseñó, entonces los cielos jamás estarán abiertos para nosotros. ¿Cuántos quieren que los cielos se abran? Yo le voy a decir algo. Los cielos para mí están abiertos. Créame, yo veo la mano de Dios. Y aquellos que se animen a caminar en este propósito van a ver los cielos abiertos. Van a ver los cielos abiertos por honra, porque si honran al Padre, el cielo se abrirá para ustedes y vendrá la herencia. Póngase sobre sus pies. Vamos a hablar con Papá Dios. Tenemos que mentorear por medio de Jesús y llevar este legado como padre, como hijo. Mi tarea es impartir la herencia, la enseñanza. Si usted ve a algún hijo que reniega de un padre, trate que su hijo no sea transferido con eso. Y háblele a su hijo: papá nunca va a hacer lo que su papá hace. Vos no podés actuar así. Enséñele. Usted coma de la palabra y transfiera esto. Cuando el cielo se te cierra, oye bien, cuando el cielo se te cierra, espera lo peor para vos, para tu familia. Cuando el cielo se te cierra, todo lo que alcanzaste se pierde. ¿Oíste, no? Se pierde todo. ¿Cómo es que se cierra el cielo, apóstol? El cielo se cierra cuando te salís del orden. Ya estuve enseñándole a ustedes que cuando no reconoces paternidad, te sales del orden y no hay bendición, no hay herencia. Jesús recibió la herencia y Jesús le impartió la herencia. Vamos a orar a Dios. ¿Cuántos papás saben que han quedado con una deuda? Deuda en hacer algo más. No quiero avergonzar a nadie, solo quiero que trabajes, porque las personas que no vienen a la iglesia, quieren ver algo más que palabras, algo más, y ese algo más es la vivencia en los hogares. ¿Me hablas de amor? Quiero ver el amor en tu hogar. ¿Me hablas de ser sincero? Quiero ver sinceridad en tu familia. ¿Me hablas de ser honesto? Quiero ver honestidad en tu familia. ¿Me hablas de felicidad? Quiero ver la felicidad en tu hogar. Nosotros tenemos que impartir la herencia, pero vivirla. Quiero que hables con Dios ahí donde está, porque si hay algo que tienes que arreglar, es el momento. Si tu padre te despreció, si tu padre te dejó, si tu padre no te reconoció,
tienes que analizar por el Espíritu de Dios qué es lo que sucedió en él. Cuando recibes a Jesús, Él primero te mostrará el amor del Padre, porque Él muestra el amor del Padre. Y luego Él te enseñará y te hará comprender qué es lo que sucedió con tu Padre. Él te hará entender que la presencia de Él nunca estuvo en el corazón de tu Padre. Entonces así podrás perdonar lo imperdonable. Entonces así podrás sanarte. Cuando no te sanas, siempre estás recordando las cosas que te hicieron. Cuando no te sanas, sin darte cuenta, de esa herida emanará cosas bien feas. De una herida que no se sana, empieza a haber mal olor. De una herida que no se sana, empieza a haber putrefacción. Y ya nadie quiere estar al lado de alguien que está de esa manera. Las palabras a veces hablan tan fuerte que huelen mal. Las reacciones huelen mal. Las agresiones hacia otro huelen mal. Si eres un hombre de Dios y te das cuenta que has estado haciendo todas esas cosas, tienes que empezar a buscar el rostro de Dios, pidiendo perdón y entrar en lo que es la restauración, para que tu casa, para que la herencia que son tus hijos se sanen. Porque créeme, sé lo que te estoy diciendo. Cuando no te sanas, maltratas a tus hijos, maltratas a tu esposa y todo lo que te rodea. Y si eres un hombre de Dios, maltratas la iglesia, maltratas al liderazgo y destruís todo. Porque nuestros padres, que no tenían la presencia de Dios, no pudieron darse cuenta qué maravilloso, hermoso era tener hijos. No lo disfrutaron y avanzaron en el odio, en el rencor de lo que a ellos le pasó, y terminaron destruyendo el hogar, tu hogar. Pero entonces hoy vos te encontrás en otra posición donde Dios te está diciendo: reconóceme, deja que yo entre en ti, comienza a vivir lo que yo estoy diciendo para ti, y entonces podrás sanarte. Y tú sano, todo lo que sane de ti, todo lo que salga de ti, sanará a otros, sanará a otros. Padre, sé que tú eres bueno con nosotros, muy bueno con nosotros. Gracias. Gracias por la palabra. Gracias, eres bueno con nosotros. Te pedimos, Señor, en este día que nos ayudes a reconocer paternidad. Señor, haz la prueba conmigo. Vamos, díselo. Señor, haz la prueba conmigo. Estoy entendiendo que si yo comienzo
a respetar el orden que tú estableciste como Jesús lo enseña, el cielo se abrirá para mí. Jesús tenía el cielo abierto para él y para sus discípulos. Quiero que mis hijos caminen en sobrenaturalidad. No deseo que ellos vivan el infierno que yo he vivido. Señor, comienzo conmigo. Perdóname por no entender qué era la paternidad. Hoy estoy comprendiendo lo importante que es la paternidad. Tú eres mi Padre. Biológicamente tú pusiste padres, pero tú eres mi Padre sobre todas las cosas. Perdona a mis padres todo el daño que ellos hicieron conmigo, toda circunstancia de las cuales ellos tuvieron que pasar. Sé que ellos no te tenían en su corazón, pero yo en este tiempo te he recibido en mi corazón y sé que estás sanándome, me estás sanando. Yo te amo por sobre todas las cosas y confieso con mis labios que amo a mi Padre biológico. Lo confieso. Señor, perdono y pido perdón. Perdono todo lo que ha sucedido y pido perdón por no haber comprendido y haber actuado, haber hablado, haber pisoteado sin entender. Hoy reconozco el orden. Tú me has puesto en esta casa. Esa ha sido tu voluntad. Yo reconozco paternidad de esta casa, porque ese es tu deseo. Tú me has dado padres. Quiero aprender de ellos. Quiero aprender de sus experiencias. Necesito mentorearme para poder impartirle a mis hijos. Padre, ayúdame. Ayúdame. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí donde estás, declara: en el nombre de Jesús quiero caminar en el orden. En el nombre de Jesús necesito caminar en orden. Yo siento una palabra y esta palabra sé que viene del Padre. La presencia de Dios me dice: el Señor cree en ti, que tú lo vas a lograr, que tú vas a poder, que tú vas a lograr vencer y tus hijos van a ser felices. Tú como hijo vas a ser feliz. Autoridad vendrá sobre ti. La herencia. La herencia. La herencia. En el nombre de Jesús, Señor, oro por todos aquellos que a través de las redes sociales y a través de la radio y la red de radios, Señor, esta palabra sea ahora activándose
para que ellos sean sanos, para que los cielos sean abiertos por la honra que ellos van a generar. Guardando el orden, la honra será sobre ellos. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.